El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Entre 2013 y 2023, las vasectomías aumentaron un 887%, un procedimiento permanente de anticoncepción masculina que tiene una tasa de éxito del 99,9% y que cuenta con código FONASA. Conversaremos de este tema y otros vinculados a la salud sexual y reproductiva masculina junto al doctor Francisco Osorio. Él es urólogo, andrólogo de Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes, Pascal. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y hablar de este tema. Partamos de inmediato con la vasectomía, un procedimiento que ha tenido un aumento, como decíamos en la introducción, ¿no?, exponencial en los últimos 10 años, ha ido subiendo muchísimo. ¿Se han dado ustedes cuenta también de cómo ha aumentado el interés de los hombres por atender este método de anticoncepción? Sí, en los últimos 15 años se ha visto un incremento muy relevante y lo hemos visto en todo tipo de consultas, tanto en el área privada como incluso en los hospitales públicos. Cada vez es más frecuente el interés de los hombres por consultar por la vasectomía, también el interés de las parejas. O sea, claramente... es una conversación entre parejas. Claro, la anticoncepción de la familia se ha volcado hacia la vasectomía versus otros métodos anticonceptivos más clásicos como los anticonceptivos orales, que eran más que nada anticoncepción femenina. Claro. Doctor, y cuénteme, ¿qué es lo primero que tiene que saber alguien que esté interesado en la vasectomía como método? Lo primero que yo les digo es que tienen que saber de antemano que es un método anticonceptivo permanente, ¿ya? Que es un método anticonceptivo que siempre se tiene que considerar como definitivo y no como transitorio. Esa es una de las cosas más relevantes. Y también es muy importante saber la efectividad, que tú la mencionaste, sobre el 99,9%. Eso implica aproximadamente una tasa de falla de 1 en 2.000 a 1 en 3.000 más o menos. ¿Hay un perfil de personas que se muestren interesados en este método más que otros? Generalmente los hombres entre 38 y 45 años, yo te diría que por ahí está el promedio, pero al haber este incremento sustancial de vasectomías en los últimos 10 a 15 años, ha ido incrementándose en todos los grupos en realidad. También vemos, por ejemplo, con mayor frecuencia hombres jóvenes que no tienen hijos y que consultan para solicitar alternativas de vasectomía como método anticonceptivo. Perfecto. Doctor, ¿le parece? Le propongo algo, un ejercicio vamos a hacer, así lo vamos a llamar, porque es serio, iba a decir juego, pero podría sonar muy para la chacota y esto es un ejercicio. Vamos a ir mostrándole distintos mitos en relación a la vasectomía para que vayamos derribándolos o comentando también qué es real y qué no. Vamos desplegando la gráfica de estos mitos sobre la vasectomía. Uno de ellos, la vasectomía causa disfunción eréctil o reduce la libido. Totalmente falso. La vasectomía es una cirugía que consiste básicamente en que nosotros cortamos un par de conductos que se llaman conductos deferentes. Por lo tanto, es bloquear la salida de los espermatozoides desde el testículo hacia el exterior. Después de la vasectomía, el testículo va a seguir funcionando igual que siempre y eso implica producción de la hormona principal del testículo, que es la testosterona, que es la que regula la libido y la erección. Por lo tanto, totalmente falsa esa aseveración. El órgano sexual como tal sigue funcionando tal cual. Correcto. Siguen las hormonas funcionando bien, por lo tanto, la erección, incluso otras cosas como la energía, el vigor, que son todas producidas por la testosterona, se mantienen sin cambios. Perfecto. La vasectomía es irreversible. Lo que hay que decir es que, como conversamos al comienzo, la vasectomía es permanente o es un método anticonceptivo definitivo, pero la vasectomía se puede revertir. Hay un porcentaje de hombres de alrededor del 5 al 6% que después de haberse hecho la vasectomía en algún momento de su vida solicitan alternativas de ser padres nuevamente. Y una de esas alternativas es la reversión de vasectomía, que tiene una tasa de éxito bastante buena mientras uno la realice dentro de los primeros 10 años desde que el hombre se opera de vasectomía. Perfecto. Luego, pasado ese periodo, ¿es mucho más complejo? Las tasas de éxito de la reversión de vasectomía bajan y probablemente se hace mucho más útil realizar alguna otra técnica, como por ejemplo hacer una extracción de espermatozoides desde el testículo. Eso también es una cirugía relativamente simple y después esos espermatozoides se pueden utilizar para realizar una fertilización in vitro, una técnica de reproducción asistida.
Perfecto. Entonces, cuando uno atiende a una pareja que busca paternidad después de una vasectomía, siempre es una evaluación global de la mujer y del hombre, tratando de ver cuál de estos dos métodos es el método que es más efectivo para que ellos puedan ser padres. Perfecto. La vasectomía es dolorosa. También es falso, es una cirugía mínimamente invasiva. Lo podemos hacer, por ejemplo, con una sedación más anestesia local, ¿ya? Para que el paciente no sienta nada. O también incluso se puede hacer solamente con anestesia local, o sea, así de poco invasiva es. Y claro, uno siente el piquetito cuando es solamente con anestesia local para poder inyectar la anestesia, pero luego de eso es un procedimiento totalmente indoloro, eso es en el momento de la cirugía. Y es un procedimiento ambulatorio, o sea, van y Totalmente están... ambulatorio. El ¿Por cuánto paciente rato? está 2 a 3 horas en la clínica y después se va de alta. Y además el posoperatorio tiene poco dolor. La mayoría de los pacientes, cuando uno los entrevista en el posoperatorio para ver cómo anduvieron de dolor, te refieren que en la clásica escala que nosotros utilizamos del 0 al 10 para definir dolor, te refieren un dolor de alrededor del 2 al 3, que virtualmente es una molestia más que un dolor. Claro. Ya vamos a profundizar en otros aspectos que hemos ido conversando, doctor, como el postoperatorio, pero continuemos con nuestro ejercicio. ¿La vasectomía afecta la producción de esperma? No la afecta, los espermatozoides siguen produciéndose, como conversábamos con respecto Claro, a la está vinculado testosterona, con la se mantiene la función testicular y eso implica que mantenemos la producción de testosterona, mantenemos la producción de espermatozoides. Que se mantenga la producción de espermatozoides es lo que permite que nosotros podamos revertir más adelante o que podamos acceder al testículo buscando espermatozoides para tratar de hacer una fertilización in vitro. Perfecto. Pasemos a otros mitos porque nos quedan todavía, doctor, 3 más que encontramos, que pueden haber muchos más que probablemente usted ha atendido no en la consulta, de estas dudas que nacen o que se escuchan y se van eternizando en el tiempo. ¿La vasectomía afecta el volumen o la consistencia del semen? Los espermatozoides, que son lo que deja de salir con la vasectomía, aportan entre el 3 al 5% más o menos del volumen seminal. Eso implica que ni la consistencia ni el volumen seminal cambian virtualmente en nada. Es imposible reconocer el semen de un hombre que se ha operado una vasectomía a menos que, como lo hacemos en laboratorio, con un microscopio evaluemos esa muestra seminal y nos demos cuenta que lo único que falta ahí son los espermatozoides y por eso que es un semen estéril, entre comillas. Perfecto. ¿La vasectomía es inmediata? Tampoco es real. Cuando nosotros cortamos estos tubos, los espermatozoides que quedan en el trayecto, incluido algunas estructuras que están en el camino, como las vesículas seminales, que son una gran productora de líquido seminal, pero además tienen un gran reservorio de espermatozoides. Todas esas estructuras siguen eliminando espermatozoides durante las semanas siguientes a la vasectomía. Por lo tanto, todo paciente que se opere de vasectomía tiene que tener muy claro que debe mantener el uso de algún método anticonceptivo hasta que uno le solicite el espermiograma post-vasectomía, que es un examen de semen que se hace entre 8 y 16 semanas después de operado de la vasectomía. 8 y 16 semanas. Correcto, entre 2 meses y 4 meses es lo que dicen las guías. La mayoría de los urólogos en general lo indicamos a los 3 meses, 12 semanas. Entonces, como método anticonceptivo como tal, empieza desde ese tiempo. Desde que nosotros revisemos ese espermiograma que se hizo el hombre y esté en condición de ser dado de alta reproductiva de la vasectomía. Porque en algunos casos, por ejemplo, este vaciamiento de espermatozoides se produce más lento. Y que se produzca más lento, nosotros lo podemos detectar con ese examen, indicarle una repetición del examen. Uno le dice al paciente, mira, vamos a repetir esto un mes después, revisamos nuevamente. Cuando ya tengamos un examen que nos permite indicar el alta, en ese momento se suspenden los anticonceptivos y se puede confiar solo en la vasectomía. Perfecto. ¿La vasectomía causa cáncer de próstata o testicular? Un mito bastante grave, digamos, si alguna persona deja de hacerse este procedimiento por haber escuchado esto. Claro. Eso está completamente desmitificado también, o sea, no produce ningún riesgo de cáncer la vasectomía, no tiene ningún efecto malo en ese paciente de ahí al futuro. Y yo creo que ese mito, que es uno de los que más susto les daba a los pacientes, junto con todos los que hemos conversado hoy día, como se han ido derribando, eso es parte importante del crecimiento que hemos visto en la vasectomía en los últimos 10 a 15 años, que básicamente la educación ha ido haciendo que estos métodos se derriben y por lo tanto los pacientes se han volcado a consultar por este método de vasectomía.
Claro. Doctor, usted lo ha estado comentando, ¿no? Esto de los conductos. Me gustaría que revisáramos una imagen para que también quede a todos más claro gráficamente en qué consiste. ¿La vasectomía es siempre quirúrgica o hay métodos sin bisturí, como lo leí? Siempre es quirúrgica, ¿ya? La famosa vasectomía sin bisturí que se promociona en muchos lugares básicamente es una técnica que utiliza un set de instrumental especial que se quedó hace algunos años en Estados Unidos, que permite una incisión mínima. Entonces la vasectomía sin bisturí implica abrir un orificio pequeñito en la piel, que tiene aproximadamente 5 milímetros, que se abre con una pinza más que con un bisturí. Pero igual la vasectomía sin bisturí tiene una herida en la piel. Lo que pasa es que a diferencia de la vasectomía que se podía hacer hace 15 años, con una incisión mucho más grande en la piel, esta vasectomía sin bisturí se diseñó equipamiento e instrumental especial para hacerla a través de una incisión mínima que no tiene más allá de 1 centímetro. Pero ese es un método distinto, o quizás no llamarle método, es el mismo método, pero un procedimiento distinto. Es una técnica quirúrgica distinta para la misma cirugía que es la vasectomía, pero que habitualmente se está haciendo así en la mayoría de las clínicas de Chile. O sea, se hace así. La mayoría de los urólogos de Chile hacen vasectomía sin bisturí. Lo que pasa es que algunas instituciones hacen un poco más hincapié en esa publicidad de vasectomía sin bisturí y otras un poquito menos. Perfecto. Pero acá viendo el esquema, para que quede bien claro, los conductos deferentes, ¿cómo opera la vasectomía en...? Los espermatozoides se producen allá abajo en los testículos, ¿no es cierto?, como está en la imagen. Después pasan a una estructura que se llama el epidídimo, que es eso que se ve rodeando el testículo por detrás, como que lo abraza. Ahí es donde los espermatozoides adquieren sus capacidades de movilidad, ¿ya? Donde maduran un poquito la capacidad de moverse de los espermatozoides. Y después salen por este conducto más grande, que es el conducto deferente. Entonces, la cirugía de vasectomía consiste en hacer, en algunos casos, otros urólogos hacen 2 incisiones en la zona del escroto, en la piel, de, como te decía, 5 a 10 milímetros, y nosotros tomamos uno de esos conductos y lo sacamos hacia el exterior. Y afuera lo cortamos, cauterizamos los 2 extremos de ese puntito que se ve ahí, que es lo que se llama el lumen desde el punto de vista médico, que es el tubo por donde avanzan los espermatozoides. Amarramos los 2 extremos, los separamos, ponemos un tejido de pie, una parte de tejido del paciente entre uno y otro para dejarlos separados. Yo les explico a los pacientes, lo dejamos como en pisos distintos. Ya. Y luego eso vuelve adentro del cuerpo del paciente. Y después sacamos el otro conducto, repetimos lo mismo. Por lo tanto, con eso interrumpimos, cortamos esa carretera que es el conducto deferente, y con eso los testículos tienen que hacer toda su vida, o sea, los espermatozoides tienen que hacer toda su vida dentro del testículo y del epidídimo. Perfecto. Doctor, dejamos pendiente profundizar sobre el tema del posoperatorio. Esto en general es una intervención que no es dolorosa, ya lo comentaba en este ejercicio que hicimos de derribar algunos mitos, pero este posoperatorio, además de esta precaución que hay que tener, porque no es inmediata la vasectomía, incluye dejar de trabajar, dejar de hacer actividad física, sexual por mucho tiempo. Mira, es un posoperatorio bastante bueno. Es una cirugía muy poco invasiva. Por lo tanto, a no ser que un paciente tenga un trabajo muy pesado que requiera mucho esfuerzo físico, habitualmente no requiere licencia. El paciente puede trabajar al día siguiente sin ningún problema, sobre todo la gente que tiene trabajo de oficina, etc. Perfecto. ¿Qué reposos le pedimos nosotros al paciente? 7 días sin actividad sexual ni masturbación, básicamente sin eyacular, ¿no es cierto? 5 a 7 días sin actividad deportiva, sobre todo evitar las pelotas, que le pueden llegar un pelotazo, ¿no? Un impacto. Y sobre todo que levanten peso, que hagan fuerza, vale. Porque eso podría generar que se produjera que algún pequeño sangrado que tenga, por ejemplo, en vez de cicatrizar, genere un hematoma, etc. Y también son básicamente algunos días sin mojar mucho la zona de la herida operatoria, básicamente no sumergirse de manera permanente de la cintura hacia abajo. Entonces no es muy bueno que durante los primeros 5 días vayan a una piscina, se den baños de tina, pero sí se pueden dar pequeñas duchas de menos de 10 minutos, ¿no es cierto?, procurando no frotar sobre donde están los puntos de la herida operatoria que hay en el escroto. Perfecto. No frotarlos ni en el lavado ni en el secado.
pero en general, comparado con otro tipo de intervenciones, es un postoperatorio que no implica ni dolor permanente, ni suspender todas las actividades, ni nada de ello. Es una cirugía muy poco invasiva y, como te digo, la mayoría de los pacientes se pueden operar cualquier día de la semana y siguen funcionando prácticamente normal. O sea, no notan mucho el cambio. Doctor, seguimos hablando de este tema, pero antes vamos a ir a una breve pausa y comentarles que si han sufrido trauma ocular o sufre de miopía, o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando junto al doctor Francisco Osorio. Él es urólogo, andrólogo de Clínica Alemana. Doctor, estábamos todo el primer bloque, nos dedicamos a la vasectomía. Algo que se nos haya quedado en el tintero, además de recordar, que lo decíamos en la introducción también, tiene codificación FONASA. Eso también probablemente ha hecho este incremento en las vasectomías. Claro, la vasectomía tiene codificación FONASA y eso implica que tiene cobertura tanto del sistema público como privado, ¿ya? Y además, lo que apareció hace algunos años es que tiene una cosa que se llama el bono PAD, que es un sistema que tiene FONASA para tener un copago conocido. Entonces, por un copago que es fijo y que el paciente sabe de antemano y se respeta a todo evento, ellos pueden acceder a la vasectomía por un precio que es bastante módico. Perfecto. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero sobre este método en particular? No, yo creo que dijimos lo más importante, recordarle a todos que es un método anticonceptivo permanente, que no se debe considerar como transitorio. A pesar de eso, tiene alternativas de reversión en ese pequeño porcentaje de pacientes que lo puedan solicitar, efectividad altísima, seguro, rápido y con un postoperatorio que es muy poco impactante en el día a día del paciente, por lo tanto, recomendárselo a todos los hombres que quieran cerrar fábrica, como dicen. Doctor, antes de pasar algún otro tema vinculado con lo que nos convoca hoy, que es la salud sexual y reproductiva masculina, también recordarnos que eso no implica que no deba usar condón por las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, esto es solamente un método anticonceptivo, por lo tanto no nos protege contra ninguna de las infecciones de transmisión sexual. Así que tienen que seguir cuidándose desde ese punto de vista como si no estuvieran operados, ¿no? Tal cual, no eso tiene es relación. anticonceptivo, no tiene relación. Doctor, de las pacientes que asisten a su consulta, ¿hay algún tipo de patología, algún problema que sea más habitual de consulta de salud sexual y reproductiva masculina? Últimamente se está incrementando mucho la consulta por disfunciones sexuales en los hombres. De todas edades, hombres jóvenes, hombres mayores. Yo creo que también se han ido rompiendo los mitos con respecto a eso y la gente confía un poquito más y se está atreviendo un poco a consultar. Entonces, esa es otra de las patologías que nosotros vemos incrementada día a día en la consulta de manera importante. Hay distintas causas, ¿no?, vinculadas y por eso también es tan importante que quien tenga alguna disfunción eréctil vaya a consultar. Claro, la disfunción eréctil es un diagnóstico clínico, entonces aclararle a las personas que disfunción eréctil es una dificultad o imposibilidad para poder lograr una erección que permita que ese hombre tenga una actividad sexual satisfactoria, pero esto tiene que ser recurrente en el tiempo. No es que a uno le pase una vez que tenga un mal día, una mala erección y eso implique que tenga disfunción eréctil. Eso sobre todo es muy importante recalcárselo a los jóvenes, que a veces por una mala noche de erección entran en pánico y comienzan a experimentar ahí un problema mucho más psicológico después que hay que ayudarlos a abordar desde ese punto de vista. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es, claro, conversar con ellos, diagnosticar, hacer exámenes, las etiologías, que el origen puede ser variado, desde una disfunción eréctil psicológica o psicógena hasta disfunciones eréctiles en pacientes mayores que pueden tener que ver con el tema vascular, con el tema neurológico. Claro.
Y pasa bastante eso, que se sobreasustan, se podría decir, y van a la consulta por haber tenido el problema de manera esporádica o aislada. Sí, lo que pasa es que es algo que es muy importante para el hombre en su calidad de vida. Por lo tanto, es esperable que algunos puedan reaccionar de esa manera. Lo importante es que se acerquen y se acerquen de manera precoz, porque en etapas iniciales de esto uno muchas veces lo puede solucionar haciendo algunos exámenes básicos que permitan que el hombre esté un poco más tranquilo con respecto a su diagnóstico y con una conversación que incluso puede ser, está de moda actualmente la utilización de la teleconsulta, por ejemplo, que es una forma mucho más privada en que las personas desde su casa puedan acceder a un especialista para conversar estos temas y no tener la vergüenza de ir a una clínica, ir a un hospital a evaluar estas cosas. ¿La disfunción sexual más habitual suele ser la disfunción eréctil? Es la disfunción eréctil, sí, también tiene un rol importante las disfunciones eyaculatorias como la eyaculación precoz, pero la consulta es mucho más baja, hay mucha más vergüenza, probablemente está subdiagnosticada, ¿ya? Y también las disfunciones del deseo sexual son algo que es bastante recurrente en la actualidad, sobre todo con tanta información en redes sociales que hay con respecto a la testosterona. Hay muchos mitos dando vuelta con respecto a la testosterona que los pacientes tienen miedo de que puedan tener ese problema de una baja de testosterona. ¿Alguno de esos mitos que podamos traer para acá y derribarlo de inmediato, doctor? Sí, hay muchas clínicas que indican testosterona en el fondo como un tratamiento anti-envejecimiento, por ejemplo, los famosos pellets de testosterona, que son una forma de administrar testosterona que en Chile por lo menos no está validada, no son autorizados por el ISP. Importante recalcar eso. Entonces, no es una vía de administrar testosterona que sea legítima aquí en Chile todavía. Por lo tanto, uno no puede hacer, por ejemplo, seguimiento y saber cuál es la concentración que tienen esos pellets, etcétera. Entonces, eso podría ser eventualmente un poquito peligroso. Y lo otro es que hay que tener muy claro que la testosterona tiene que reponerse en un paciente que está deficitario y que tiene ciertos síntomas asociados a ese déficit sobre baja de testosterona. Por ejemplo, una baja de deseo sexual, una falla en la calidad de la erección, menor energía para poder desarrollar sus actividades en la vida diaria. Si un paciente no tiene esas cosas, no tiene indicación de tener una reposición de testosterona, porque algunas personas creen que es como un tratamiento rejuvenecedor que permite que el hombre tenga mucho más potencia para hacer deporte, etcétera, y la idea es ocuparlo cuando el paciente lo necesite y no solamente cuando el paciente quiera usarlo. Perfecto. Doctor, ¿le parece que pasemos a redes sociales, a las preguntas que nos han hecho llegar con el hashtag El Especialista Responde? ¿Existe límite de edad para realizarse una vasectomía? Buena pregunta, porque no lo preguntamos acá. Hacia abajo no hay, el límite de edad son los 18 años. O sea, cualquier mayor de edad en Chile tiene el derecho a solicitar una vasectomía. ¿Ya? Hacia arriba, en edad no hay ningún límite. O sea, uno de vez en cuando hace alguna vasectomía en un hombre de 60, de 65 años, que tiene una pareja más joven, que tiene claro que ya no quiere tener más hijos y solicita la cirugía. Por lo tanto, desde los 18 en adelante, siendo mayor de edad, en Chile ya se puede solicitar una cirugía de vasectomía. ¿Pero hay alguna contraindicación pasada una edad o hay algún perfil que ustedes eviten, no sé, alguna comorbilidad que pueda complicar? No, la cirugía simplemente tiene que tener algunas precauciones mayores desde el punto de vista anestésico en caso que uno lo vaya a hacer con sedación, por ejemplo, pedir exámenes preoperatorios. En el paciente que es joven, sano y tiene 35 años y se quiere hacer una vasectomía, muchas veces incluso no es necesario pedir exámenes preoperatorios. Pero obviamente si tenemos un paciente que tiene 60 o 65 años, puede tener otras patologías como hipertensión, diabetes, hay que hacer un pequeño estudio preoperatorio para asegurarse que ese paciente está en condiciones y no tiene mayor riesgo de someterse a una cirugía, por muy mínimamente invasiva que sea. Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Claudio Miranda pregunta, ¿cómo puedo identificar síntomas de andropausia y desde qué edad? Bueno, andropausia justamente se le dice en redes sociales, etcétera, a esta baja, a este síndrome que se puede generar en el hombre. Tenemos que tener claro que el hombre produce testosterona toda la vida, ¿ya? Y que el hombre normal habitualmente va a tener una disminución muy lenta en su producción de testosterona, más o menos de un 1 a un 2% por año. Por lo tanto, la mayoría de los hombres no vamos a tener ningún problema de testosterona durante nuestro envejecimiento. No es como en las mujeres que
a todas las mujeres se les produce la menopausia a diferentes rangos de edad, ¿no es cierto? Los hombres, la mayoría, no vamos a tener problemas. Solamente alrededor de lo que se calcula un 15 a un 20% van a ir por un carril en que la testosterona va disminuyendo mucho más rápidamente. Y esos pacientes pueden experimentar síntomas de manera precoz o más jóvenes de falta de testosterona. ¿Y eso desde qué edad, este porcentaje particular que usted está diciendo? Es bien variable porque hay ciertas condiciones que pueden hacer que ese quiebre se produzca antes. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden ser sometidos a alguna cirugía testicular por cáncer testicular, otros que pueden haber tenido enfermedades de la infancia, como una criptorquidia, que es una alteración en el descenso de los testículos. Y eso hace testículos que pueden ser más frágiles en la producción de testosterona. Algunas infecciones, como por ejemplo la parotiditis, las famosas paperas, pueden generar compromiso testicular también. Entonces hay ciertas condiciones que durante la vida pueden hacer que ese hombre esté en un riesgo mayor, pero habitualmente es una patología que nosotros vemos sobre los 50, 55 años. Y tampoco es tan habitual. No es habitual, o sea, cuando los pacientes llegan a consultar por los síntomas clásicos, que es baja de deseo sexual y disfunción eréctil, uno le explica, mira, la baja de deseo sexual en la vida puede ser por múltiples razones. Una de ellas es la testosterona. Entonces investiguémosla, descartémosla, pero también evaluemos todas las otras causas que pueden generar baja del deseo sexual, como por ejemplo otra patología muy frecuente que es la apnea obstructiva del sueño. Los roncadores, los pacientes que hacen apnea, cuando no son tratados pueden experimentar cansancio, baja del deseo sexual, disfunción eréctil, que en algunos casos puede ir asociada a una baja de testosterona, pero en otros casos puede ser independiente. Y apnea, que es muchísimo más común que la andropausia como tal, ¿no? Correcto. Alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Última, me dice el doctor. Ernesto Rojas, ¿qué cosas pueden afectar la fertilidad masculina? ¿Hay alguna forma de combatir esos efectos? ¿Cómo puedo medirlo? Bueno, la fertilidad masculina se puede afectar por varios hábitos que son muy frecuentes en la población. Por ejemplo, el tabaquismo es muy nocivo para la fertilidad masculina. El consumo de alcohol desmedido, tanto en frecuencia como en cantidad, puede afectar la fertilidad masculina. Las drogas, marihuana, cocaína, la utilización en la actualidad que está muy de moda de algunos productos anabólicos, por ejemplo, en pacientes que van a los gimnasios. Claro. También puede afectar directamente la fertilidad masculina. Entonces, básicamente, para poder tener una buena salud reproductiva masculina hay que mantener una vida sana, evitar cualquiera de estas cosas. La obesidad, el síndrome metabólico también afectan la fertilidad masculina. Entonces, teniendo una vida sana, evitando esos tóxicos, haciendo deporte 3 o 4 veces a la semana, uno se asegura de que desde el punto de vista de lo que puede hacer el paciente, se mantenga en el mejor estado para una buena fertilidad. Claro. Doctor, antes de despedirnos, lo quiero invitar a usted y a todas las personas en sus casas a revisar nuestro sitio web 24horas.cl. Prepararon nuestros periodistas un artículo al respecto y también en 24horas.cl puede encontrar otros capítulos de nuestro programa. Doctor, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas dudas. Derribamos un montón de mitos y quedaron varias cosas pendientes, quizás que vamos a tener que hacer otro programa de salud sexual y reproductiva, yo creo, masculina. Encantado, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de entregar este pequeño conocimiento a todos los televidentes. Y de forma muy clara. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo del Especialista Responde. Nos vemos la próxima semana. Chao. El Especialista Responde.